En el presente trabajo se analiza el efecto de la altura de la sección en la tensión de rotura en flexión en elementos estructurales de pino ponderosa. Este trabajo está enmarcado en un trabajo mucho más amplio de análisis de las propiedades estructurales de la madera del pino ponderosa. El mismo fue desarrollado en el grupo GIDEC de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional. Como decíamos recién, el material es pino ponderosa, cultivado en la Patagonia andina norte de Argentina. Esto es provincias de Río Negro y Neuquén. Se ensayaron 6 escuadrillas, desde tablas de 100 milímetros por 25 de altura hasta vigas de 50 milímetros de base por 150 milímetros de altura, con un total de 440 cuerpos de prueba. El procedimiento experimental se realizó de acuerdo a la norma IRAM 9663, que es similar al contemplado en la norma europea 408. El relevamiento de los defectos se realizó de acuerdo a lo que está en la norma IRAM 9662. Las imágenes ilustran el dispositivo de ensayo. Se trabaja con una longitud entre apoyos de 18 veces la altura y las cargas se ingresan en una separación de 6 veces la altura. Se puede apreciar también los dispositivos para medición de deformaciones que tienen que ver con el módulo de elasticidad, que no es cuestión para este trabajo. Simplemente vamos a trabajar sobre la resistencia. En la tabla podemos apreciar cómo la resistencia a la flexión disminuye desde la muestra 1 hacia la muestra 6, desde el valor de 34,5 Newton por milímetro cuadrado a un poco menos del 50%, 16,4. Es decir, muestra una clara incidencia de la altura en la resistencia a la flexión. En el gráfico que está en la parte superior se ilustra esa relación y se aprecia claramente la disminución. Obtuvimos un coeficiente de correlación del menos 0,55 en la relación entre la resistencia y la altura de la sección. En la tabla podemos apreciar que la densidad prácticamente no varía entre las muestras, manteniéndose en valores muy similares. En trabajos previos realizados para otras especies, por ejemplo pino silvestre de España, había una clara incidencia de la calidad de la madera en la influencia de la altura en la resistencia. Para 2 casos de Argentina, tanto Eucalyptus grandis como álamo, esto no se verificaba de esta manera. Por eso, para hacer el análisis, vamos a dividir la muestra en calidades estructurales. Para ello vamos a utilizar el método de clasificación visual de esta especie que está obrante en el reglamento INTI-CIRSOC en sus suplementos. Hay 2 calidades estructurales, se admite médula en ambas calidades. Para definir la calidad superior se admite una nudosidad de hasta 1/3 y un anillo de crecimiento menor de 12 milímetros. Para la calidad 2, los nudos pueden tener hasta 2/3 y los anillos hasta 16 milímetros. La forma de medición de la nudosidad es la altura del nudo entre paralelas a las aristas y es la proporción entre la altura del nudo respecto de la dimensión de la cara donde se manifiesta. En el caso de nudos de arista, se toma la menor proporción porque es el menor desplazamiento de sección. Los anillos de crecimiento se miden sobre una recta trazada perpendicular a los anillos. En esta tabla se presenta la resistencia a flexión para cada una de las calidades estructurales definidas. Podemos apreciar para la calidad superior que la resistencia a la flexión pasa de 40,8 en las piezas de 25 milímetros de altura a 30,4 en las piezas de 150 milímetros de altura. Observamos que la muestra 2 presenta un valor fuera de línea de 30, al igual que la muestra 5, pero en el caso de la muestra 5, al ser una sola pieza, no tiene significación estadística. Para la calidad inferior se aprecia
que los valores pasan de 27,7 a 16,5 con un valor fuera de línea de 15,7. En la calidad de rechazo, los valores pasan de 25,5 a 12,9. Si se analiza la correlación entre la resistencia a la flexión y la altura, observamos un valor R de menos 0,31 para la calidad superior, de menos 0,45 para la calidad inferior y de menos 0,52 para el rechazo. Esto nos está indicando la influencia de la calidad de la madera en esta influencia, siendo mayor la influencia de la altura en las piezas de calidad inferior. A los efectos de homogeneizar los valores de resistencia a la flexión a una altura de referencia, la norma IREM 9664, al igual que la norma europea EN 408, propone una altura de referencia de 150 milímetros. Para alcanzar este valor, esta norma propone dividir el valor de la resistencia a la flexión por un coeficiente KH. Este coeficiente KH surge de elevar a la potencia 0,2 el cociente de 150 sobre la altura en milímetros. En el gráfico de la izquierda se presenta la relación de la resistencia media a la flexión sobre la resistencia a la flexión de la muestra de referencia, en este caso la muestra 6 que tenía 150 milímetros de altura, en función de la altura. Podemos apreciar en línea punteada celeste la variación del coeficiente KH, en línea azul más oscura la evolución de este cociente que mencionábamos para la muestra completa. Podemos apreciar que los valores en la línea de rayas azules están por encima de los valores del coeficiente que propone la norma. La calidad superior se muestra muy cercana a los valores de la norma, con dos valores por debajo en la línea de trazos roja. La línea color verde claro corresponde a la calidad inferior de raya y punto en verde claro. Se mantiene ligeramente sobre la línea del coeficiente que propone la norma, salvo el valor correspondiente a la altura de 100 milímetros. El rechazo se muestra muy lejano a estos valores, es la línea con trazo y dos puntos en color celeste que está por encima de todas las demás. En la diapositiva anterior se presentó el factor de ajuste propuesto por la norma IREM 9664 para ajustar los valores experimentales de resistencia a la flexión a la altura de referencia de 150 milímetros. En esta tabla presentamos para cada una de las calidades estructurales los valores de resistencia a flexión ajustados a la altura de 150 milímetros para todas las muestras. En la primera línea de cada calidad, en la segunda línea se presenta el cociente entre la resistencia a la flexión ajustada y la resistencia a la flexión de la muestra 6, que la consideramos de referencia por ya poseer una altura de 150 milímetros. Para la muestra sin clasificar se puede apreciar que el coeficiente da 1,45 para la muestra 1, es decir, con una diferencia bastante importante en el ajuste. En la calidad superior podemos apreciar que la mayor diferencia se presenta en la muestra 2 con un valor de 0,80, mientras que para el resto de las muestras se mantiene muy cerca, salvo la muestra 5 que ya dijimos que no tiene significación estadística por calificar una sola pieza. Para la calidad inferior vemos que la mayor diferencia con un valor de 1,15 se presenta para la muestra 1, que tiene solo 25 milímetros de altura con los 150 en la sección de referencia, y en general muestra un ajuste bastante importante. Cuanto más cercano a la unidad de cociente que estamos determinando, más precisión en el ajuste. En el rechazo vemos que estamos un poco más lejos, pero no es de mayor importancia porque no es una calidad de uso estructural.
En líneas generales podemos decir que el factor de ajuste propuesto por la norma IRA 9664 para ajustar los valores de resistencia a flexión a la altura de referencia de 150 milímetros tiene una muy buena prestación para la madera de pino ponderosa. Como conclusiones de la exposición podemos decir que los resultados experimentales, como era de esperar, mostraron una tendencia decreciente de la resistencia a flexión con el incremento de la altura de la sección transversal, que el efecto fue más notable en la madera de menor calidad y que el coeficiente de ajuste propuesto por la norma IRA 9664 y el reglamento INTI-SIRSOC para minimizar este efecto tuvo una eficiencia realmente importante con diferencias no tan notorias, 20% y 15%, con la gran ventaja que es de aplicación para todas las especies, procedencias y calidades. Para finalizar, no me queda más que agradecer su atención y ponernos desde Venado Tuerto a disposición para lo que podamos ser útil. Hasta la próxima.